Hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a este espacio de amor por la palabra. Sí, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros amigos. Vamos hoy a estudiar la palabra porque hoy nos quieres enseñar una palabra preciosa. Habíamos estado mirándola en el devocional y por supuesto queremos compartirla con ustedes y está en Lucas 24 porque habíamos estado hablando de la gran necesidad que como pueblo de Dios tenemos de que pasen tres cosas en nuestra vida que tiene que ser Jesús el que la haga en nuestra vida, ¿no? Y esas tres cosas son que se nos abran los ojos, que se nos abran las escrituras y que se nos abra el entendimiento para que podamos tener un limpio y puro entendimiento de la palabra, teniendo en cuenta de que hoy en día la palabra está tan mal interpretada, nos engañan tanto con las escrituras. Es importante que esas tres cosas ocurran, ¿no? Sí, claro que sí, es bien importante por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Necesitamos tener un claro entendimiento de las escrituras. En Lucas capítulo 24 se narra la historia en la que Jesús se le aparece a dos de sus discípulos, ellos iban camino de Maús, ¿no? Y él de un momento a otro empieza a caminar con ellos, ¿no? Entonces dice el versículo 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es interesante esto, que Él ya ha resucitado. Aquí estamos hablando del Jesús resucitado. Es importante dejar claro eso. En el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y esto me parece interesante, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que dice caminar con Jesús, pero en realidad no le conocen. No conocen al Jesús con el cual supuestamente caminan. Y eso yo diría que necesitamos analizarlo, porque nosotros tenemos que conocer a Jesús, al Jesús que nos revela las escrituras. Es de suma importancia que nosotros lo hagamos. Ahora, sin embargo, en este caso, a ellos los ojos estaban velados, pero de una manera el Señor lo había hecho, ¿no? A propósito, para que no lo reconocieran aún. Ahí va a haber un momento en el que el Señor se iba a dar a conocer, pero en ese momento no. Entonces ellos, dice el versículo 17, que el Señor les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estáis tristes? Me gusta mucho esta palabra, me parece tierna, que el Señor estaba hablando con ellos y ellos estaban tristes, por supuesto, por todo lo que había pasado, ¿no? La crucifixión y todo. Entonces ellos empiezan a contarle al Señor todo esto Como que si había él no lo pasado, supiera, ¿no? como si él no lo supiera. Versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y mira, verso 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? me parece extraordinario. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, varón, profeta, eso, aquello y lo otro. Jesús se hizo el que no sabía nada, siendo que él era el protagonista de todas las cosas que habían acontecido. Sin embargo, ellos tenían incredulidad en su corazón. Entonces el Señor se le hace necesario que mientras camina con ellos y ellos sin darse cuenta que es el Señor Jesús, empieza a hablarles acerca de lo que tenía que haber pasado con Jesús. En el versículo 25 entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Esto fue una caminata bastante larga porque para hablarles de todo lo que les habló se necesitaba tiempo. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 31, aquí vamos al primer punto, y es que dijimos que estas tres cosas solo las puede hacer Jesús en nuestra vida. Esto no lo puede hacer absolutamente nadie más. Esto no lo hace un pastor, esto no lo hace un líder de la iglesia por nosotros. Solamente el Señor Jesús tiene la facultad para abrir nuestros ojos. Dice el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ellos llegan a una aldea, el Señor quiere ir de largo, pero ellos le obligan a quedarse. Cuando Él bendice el pan, entonces se les quita el velo de los ojos y ellos pueden reconocer a Jesús. Y esto me parece tan importante, ¿sabes por qué? Porque nosotros conocemos, o los discípulos más bien hasta ese momento conocían al Jesús que había muerto en la cruz, al Jesús crucificado, pero no habían tenido un encuentro con el Jesús resucitado. Y algo que pasa en el mundo cristiano es que tenemos a muchos creyentes que conocen bien el sacrificio de Jesús, conocen bien al Jesús crucificado, saben todo lo que pasó con él, todo el acontecimiento. Sin embargo,
no conocen bien al Jesús resucitado. Y es interesante esto, ¿sabes? Que dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le reconocieron, no le habían conocido en toda esa caminata, pero en este momento le reconocen. Y es muy importante para nosotros, porque es que a nosotros la cultura, el mundo, la televisión, nos habla de Jesús crucificado. Claro, las películas, la Semana Santa y todas las celebraciones que hay, a nosotros nos hablan siempre de un Jesús resucitado. De hecho, ni siquiera está mal predicarlo, el problema es quedarnos allí, ¿no? Porque claro, el Jesús resucitado por sí solo, pues, si hablamos de un Jesús solamente muerto o crucificado, eso no tiene no tiene ningún poder. Claro. O sea, esa muerte viene a ser poderosa porque Jesús se levanta de los muertos. Sí. Ahora nosotros lo colgamos en cadenitas, en Jesús crucificado, lo ponemos en estampitas. En todas las casas hay un Cristo normalmente sobre la cabecera de la cama y siempre tenemos la memoria del Jesús crucificada, ¿no? O sea, sí. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos y que nos deje conocer a Jesús resucitado, a ese Jesús poderoso, en extraordinario. Victoria, ¿Sabes una cosa? Una de las razones por las cuales Dios le revela el Apocalipsis a Juan es porque Él quería que Juan escribiera este libro y que todos sus discípulos y todos sus seguidores supieran que hay un Jesús que ya no está en la cruz, que Él resucitó, pero que además es un Jesús glorificado. Es un Jesús que describe el capítulo 1 de Apocalipsis extraordinario, que su rostro es como el sol, sus ojos son como llama de fuego. O sea, lo presenta en una gloria extraordinaria a ese Jesús. Y esa es la razón por la cual nuestros ojos tienen que abrirse. Dios tiene que abrirnos los ojos y darnos cuenta que el Jesús que nosotros tenemos es un Jesús poderosísimo. No es ese que se celebra cada Semana Santa, ¿no? Que están crucificando cada año la cultura, y a veces muchas iglesias participan de eso en sus reuniones. Muchas iglesias están permeadas por la cultura y a veces estamos esperando el día de la Semana Santa, entonces hablar de eso, a celebrar eso, nosotros no tenemos que celebrar ninguna de esas cosas. Eso lo hacemos cuando conmemoramos la cena, y sí, el sacrificio de Jesús, pero eso es otra cosa. Entonces es importante que nosotros entendamos que nuestros ojos deben de ser abiertos por el Señor Jesucristo para que conozcamos al Jesús resucitado. Y es que ese Jesús crucificado fue cuando se hizo pasar la voz de los fariseos. Exactamente. ¿Cierto? Cuando una de las razones muere, entonces los fariseos riegan pues el comentario. Mateo capítulo 28. De que Jesús había sido tal vez. Esa es la razón. Es la razón por la cual niegan. Los judíos niegan. Los fariseos negaron la resurrección de Jesucristo, sobornaron a los soldados. ¿Para qué? Para que ellos dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo. Ahí en Mateo capítulo 28. Hoy ese dicho es divulgado, sí, y por eso nos quedamos todavía con el bendito tema solo de la crucifixión. Exactamente. ¿No? Ahí en Mateo 28 desde el 11 hasta el 15, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer solo el versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es la razón por la cual los judíos no creen en el Señor Jesús, por esta mentira, por este engaño, ¿no? Entonces es muy importante que le pidamos al Señor, Señor, abre nuestros ojos. Queremos conocerte resucitado. Y fue muy bonito como pensar en eso que hace el Señor en ellos, porque como que dejarse ver después de resucitar era como venir a quitar esa imagen de la mente y del corazón de los discípulos de esa crucifixión. Él dijo, ahora yo estoy resucitado. Y tenía que cambiarles esa imagen de la mente. ¿Por qué? Porque ellos iban a quedar con eso en su corazón, ¿no? O sea, con el Jesús. Sí, y es que por eso es que Satanás se ha esforzado todo este tiempo por negar la resurrección de Jesucristo, porque él sabe que si él logra meter esta mentira en el corazón de los creyentes o en el corazón o en el mundo, en la gente, entonces esa muerte no tiene ningún significado, esa muerte no tiene ningún viviríamos en derrota, ¿no? Claro, viviríamos en derrota, o sea, Jesús vino a vencer y a derrotar a Satanás, pero no solamente era el sacrificio en la cruz, era con su resurrección. Ahora, él no se le aparece a estos dos discípulos apenas, él se le aparece primero se le aparece a las mujeres, después se le aparece a los apóstoles, él se aparece muchas veces, dice en Corintios, 1 Corintios 15 dice que se le apareció hasta 500 personas, o sea, él se le apareció a mucha gente porque él quería dejar evidencia
que la iglesia estuviese clara en que Él había resucitado. Eso es interesante y es súper importante. bonito, muy necesario para nosotros, ¿no? Sí. Bueno, así que yo estoy aquí tomando nota porque me interesa mucho lo que nos estás enseñando. Y luego dice en el verso 32, cuando les abrió las escrituras, decían ellos, ¿no? Ardía nuestro corazón. Y entonces dice el verso 32, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras. Arder el corazón, el efecto de que la escritura nos sea abierta, ¿no? La única manera en la que nuestro corazón puede arder o que la palabra puede hacer arder nuestro corazón es cuando el Señor nos la abre. Y no estoy hablando de hacer esto, porque podrían muchos pensar, entonces el Señor va a venir y me la va a abrir. No, pues ahí va a tener la Biblia cerrada toda la vida, si no la abre usted mismo. Claro, no es abrirla el libro como tal, es que Él te abre la escritura. Es que empiezan a fluir cosas nuevas, es que lo que decimos, que el autor de la Biblia es el único que está presente mientras la estamos leyendo y nos revela, ¿no? Nos es revela, concreto, trae lo nuevo. Es que tú ves en un texto bíblico, en un capítulo bíblico, algo que nadie más ve. Y como que eso es como que se corra un velo, el Señor te abra y te dé el entendimiento para comprender esto, ¿no? Entonces, eso hace arder nuestro corazón. Yo te voy a decir una cosa, si nosotros no tenemos un corazón que arda en nosotros por las escrituras, porque el Señor no las abre, mi oración diariamente cuando yo estudio la palabra es pedirle esto al Señor: Señor, ábreme las escrituras, porque hay algo nuevo, siempre la palabra tiene algo nuevo. Este libro no es un libro común y corriente, nosotros no podemos venir a él a leerlo como si fuera cualquier libro que tenemos en nuestra biblioteca. Este es un libro espiritual, este es un libro inspirado por Dios. Necesitamos, se nos hace necesario que el Señor Jesucristo nos abra las escrituras. Pues cuando Él nos abre las escrituras, entonces nosotros empezamos a comprender la palabra de Dios. Y eso es muy interesante lo que estás diciendo, teniendo en cuenta ese punto, que la Biblia no es un libro común, por eso no se debe leer de cualquier manera, ¿no? Debemos pedir la dirección del Espíritu Santo cuando abramos la Escritura para que podamos tener el entendimiento, ¿no? Y arda nuestro corazón y tengamos, así como lo llamamos aquí, amor por la palabra. ¿Sabes una cosa? La razón por la cual muchos creyentes no comparten el Evangelio es porque sus corazones no arden. Sí, la leen, la estudian, pero realmente no la comparten. No la comparten con nadie. En su corazón no hay ese fuego que arda. No hay ese fuego ardiendo, no ardía nuestro corazón en nosotros, dicen ellos, ¿no? Mira, a Jeremías le pasaba algo interesante en Jeremías capítulo 20. Y era que él estaba harto de todo lo que le había tocado llevar en su ministerio, ¿no? El ministerio de la labor encomendada, ¿no? El ministerio de Jeremías es uno de los ministerios más sufridos de todos en el Antiguo Testamento. Entonces él un día se cansa y literalmente dice: no voy a hablar más de ti, o sea, no voy a predicarle a nadie más, porque cuando abro mi boca, entonces juicio, condenación, y esto, aquello y lo otro, entonces yo no voy a hablar más de ti. Pero entonces dice Jeremías: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido hasta mis huesos. Quise sufrirlo, pero no pudo callar, no pudo tener la palabra allí y quedarse callado. Siempre tenía que abrir la boca y publicar lo que Dios le decía que publicara. Y cuando nosotros como creyentes no tenemos la palabra así ardiendo en nuestro corazón, no la vamos a compartir. Yo te voy a decir una cosa: es muy fácil compartir hoy el Evangelio. Lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿sí?, no es ni costoso, ni complicado, ni difícil. Es que nuestro corazón verdaderamente deseo, ¿no? quiere hacerlo. Sí, claro. Nace de ese deseo. Y cuando nuestro corazón no arde, no predicamos el Evangelio absolutamente a nadie. Tremendo. Un buen punto entonces para reflexionar también. Claro que sí. Que si nuestro corazón no está ardiendo, hay un puntico más que apuntemos para añadirlo a la oración. Decirle: Señor, por favor, ábreme la escritura porque necesito que mi corazón arde. La palabra necesita que nuestro corazón
esté ardiendo, porque es increíble cuando la estudiamos en ese punto, cuando la podemos compartir en ese punto. No, y te imaginas un Y porque corazón, quien te la recibe la va a recibir de una la manera va a recibir diferente. con pasión. Y cuando un corazón está ardiendo, yo creo que un corazón ardiendo de pasión por Dios, de pasión por la palabra de Dios, es un corazón que está quemando constantemente toda impureza dentro de También, él, ¿no? claro. Tú decías ahora al inicio de la enseñanza algo que es muy importante, es que de estas tres cosas también dependen de que nosotros podamos tener un limpio y puro entendimiento de las escrituras. Estamos viviendo un tiempo donde hay mucho engaño. Se hace necesario que nosotros, por nuestra propia cuenta, con la guía del Espíritu Santo, vengamos a las escrituras, leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios para no ser engañados. Claro, es que la predicación de la palabra no tiene que ser un entretenimiento. No. Esto no es ni para emocionarnos, ni para entretenernos, ni para estarlo aplaudiendo. Esto es para vivirlo, para que se vuelva contundente y la palabra haga algo poderoso en nuestro corazón. Y tampoco para guardármelo para mí. Y tampoco, mucho menos para guardarlo. El verso 45, entonces, pasaríamos a que es necesario que se nos abra el entendimiento. Entonces dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mira que es interesante porque ellos hasta aquí no habían comprendido todo lo que él les había predicado antes acerca de su muerte y de su resurrección. Él se los había anunciado mucho, él se los había dicho mucho, pero ellos todavía no lo habían entendido. Entonces Jesús hace algo, Jesús les abre el entendimiento y es extraordinario pensar que Él nos puede abrir el entendimiento, que yo puedo venir. Ahora hay gente que no ora por esto. O sea, las oraciones normalmente hoy de muchos creyentes hoy es por el carro, es por la casa, es por la deuda, es por prosperidad, es por tener éxito, es por tener una empresa, o sea, es una oración totalmente metalizada, ¿sí? O sea, es solamente de cosas materiales. Pero cuando nosotros oramos por esto, yo creo que el Señor está agradado de que nosotros le pidamos, Señor, Claro. abre mi entendimiento, yo quiero comprender tu palabra, yo quiero comprender tu escritura. Y cuando nosotros damos la tarea de pedirle esto a Dios, por supuesto que Dios no nos lo va a negar. Si nosotros vamos con un corazón sincero, no nos lo va a negar. Entonces el Señor les abre el entendimiento y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, porque ellos no lo habían entendido. Entonces necesitamos, a todos nuestros amigos que nos escuchan, necesitamos pedirle a Dios estas tres cosas. Abre nuestros ojos para poderte conocer, para conocer el Jesús resucitado. Ábrenos las escrituras. ¿Para qué? Para que arda nuestro corazón y no nos quedemos callados frente a todas las cosas que pasan en el mundo y no le prediquemos la palabra a nadie. Y tercero, abre nuestro entendimiento para comprender lo que las escrituras dicen, para no sacar los textos de contextos y hacer pretextos que usa mucha gente hoy. Para discernir lo que nos están enseñando. También para discernir lo que nos están enseñando. Entonces, tres cosas que son fundamentales para nosotros ahora. No, maravilloso este tema. Creo que mañana me vuelvo a conectar contigo. Aquí estamos conectados todos los días. Gracias por tu enseñanza, de verdad que las disfruto muchísimo y espero que ustedes también las estén disfrutando. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Un abrazo fuerte, bendiciones.